Hablando de estos gracias, Mario. temas tan importantes, un año crucial, fundamental para el derecho laboral. Creo que ha habido grandes cambios en los últimos años. Fíjate, antes nos quejábamos que la ley era una ley vieja, una ley muy obsoleta, que no sufría reformas. Y hoy estamos hablando ya de temas muy innovadores, sí, con cambios muy radicales, fuertes, importantes también para el empresario mexicano, para esas pequeñas y medianas empresas que hoy están enfrentando retos importantes. ¿Cómo me voy a administrar? ¿Cómo voy a hacer que esto realmente funcione? Estos anuncios que se dan este año son significativos porque hablamos de un aumento salarial importante, un porcentaje importante en el aumento salarial. Y fíjate, el mismo día que se anuncia este aumento, se anuncia también una propuesta ya presentada ante las cámaras de la reducción de la jornada de trabajo. Vas a trabajar menos y ahora te vamos a dar un aumento mayor. Entonces, políticamente hablando, socialmente hablando, pues habla de un beneficio, ¿no? Habla de situaciones que finalmente al pueblo le interesan. Yo hablarte de un aumento de un 12 o 13% a tu salario, pues es significativo. Y si además de eso te digo que te voy a disminuir 8 horas de trabajo diarias, pues oye, y sin que haya una reducción de jornada, de salario, ni de prestaciones, ni de condiciones de trabajo, pues se vuelve todavía más importante. Entonces aquí tenemos que plantear muy bien, se anuncia así este aumento al salario mínimo, pasa a partir de este 2016, del 1 de enero del 2016, a 315.04, estamos hablando de un aumento del 13% en la zona. ¿Que representa en dinero cuánto? En dinero, estamos hablando, son 315.04 pesos diarios, que si lo multiplicamos por los 30 días son 9,582 pesos, ¿no? Esto es lo que realmente va a ganar como mínimo un trabajador de manera general. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque no solo es el aumento al salario, ¿no? En la zona fronteriza, por ejemplo, se manejó un aumento ya a partir de este 2026 del 5% nada más salarial. Acuérdate que la zona fronteriza siempre tienes un salario mayor, ¿no?, que en las demás zonas. ¿Por qué? Para poder competir con nuestro vecino del norte. En este salario queda en 440.87 pesos diarios. Si nos vamos a mensuales, son 13,409 pesos. Entonces, ¿es significativo el aumento? Sí. ¿Es considerablemente elevado? Sí. Pero también pasa algo. No solo es el aumento salarial, como te decía, es yo como patrón, yo como empresario, tengo que contemplar qué implica este aumento, cuántos trabajadores, porque primero, ¿a quiénes le aplica este beneficio, este aumento salarial? A todos los trabajadores. A todos los trabajadores, sean o no reconocidos, estén bajo la formalidad o no, estén bajo un esquema de honorarios disfrazado, ¿no? Donde yo te doy órdenes, donde te digo cómo desempeñar tu trabajo, cómo te vas a desenvolver, qué obligaciones vas a tener, te voy a supervisar. Eso se llama subordinación. Cualquier persona que esté subordinada prestando un servicio, más allá del nombre que se le dé, de si hay contrato laboral o no, tiene derecho a este aumento salarial, siempre y cuando esta persona reciba o tenga derecho a recibir el salario mínimo. Si tú eres un trabajador que no está bajo este esquema del salario mínimo, no necesariamente tienes por qué tener estos aumentos. No se debe aplicar un 13%. Si la gente que nos está escuchando, nos está viendo, al final no recibe un salario mínimo, no está obligado su patrón a aumentarle el salario, y menos en estos porcentajes. Pero está obligado entonces a hacerle trabajar las horas que tiene que elaborar más allá de la reducción de la jornada laboral también, ¿o no? Es correcto. Mira, en cuanto al salario, solo se ven beneficiados todos los trabajadores, sí, bajo el nombre que sea, que reciban el salario mínimo. En cuanto a la jornada laboral, esta jornada laboral se anuncia, va para todos. La reducción de la jornada de trabajo, ahí sí se va a aplicar de manera general. Trabajos formales, informales, etcétera. Todos los trabajadores, independientemente del puesto que desempeñen, independientemente de sus salarios, o de cuánto perciban como ingreso, qué prestaciones tengan, van a ser sujetos a esta reducción de la jornada de trabajo. ¿Qué se plantea en esta reducción de la jornada de trabajo? Se plantea que haya 8 horas menos a las actuales, 8 horas menos de trabajo al horario de trabajo actual. ¿Qué quiero decir? 8 horas menos al mes. No,
8 horas a la semana menos de trabajo. Hoy el horario semanal, ¿sí? Es bastante, ¿eh? Es bastante. Imagínate, la jornada semanal hoy, en una jornada diurna, estamos hablando que son 48 horas a la semana. Lo que se plantea en esta reforma es disminuir de las 48 horas semanales a 40 horas de trabajo. Es más, las primeras propuestas, las primeras iniciativas de reforma hablaba de la reducción no solo de las horas, sino del día. La ley te habla como un mínimo de 6 días a la semana para poder trabajar. Con esta reforma está planteándose que solo trabajes 5 días a la semana, es decir, las 8 horas de un día que corresponderían se quitan, se eliminan y solo quedan 40 horas a la semana para que tú trabajes 8 horas diarias durante 5 días a la semana. Hoy en la reforma lo que se plantea es, vamos a disminuir estas 48 horas, pero lo vamos a hacer de manera paulatina. ¿Qué quiero decir? Se va a anunciar o se espera que entre en vigor esta reforma el 1 de mayo del próximo año, para que se anuncie, entre en vigor. ¿Y cuándo se va a empezar a aplicar esta reducción de jornada? A partir del año 2027. Entonces, en el 2027 se van a disminuir 2 horas. Va a ser la jornada de 46 horas. En el 2028 de 44 horas, en el 2029 de 42, hasta llegar al año 2030 ya con las 40 horas semanales. Es lo que pasó más o menos cuando también se aumentaron los días de vacaciones en las empresas, que paulatinamente se estaba haciendo después del primer año 2 días, después 4 días, pero sucesivamente por años cuando se estableció esa condición. O sea, no va a ser de un trancazo, va a ser paulatinamente hasta el 2030 aproximadamente. Sí, por ejemplo, en el tema de las vacaciones, tú vas aumentando 2 días de vacaciones en los primeros 5 años por cada año que vas prestando los servicios. Cuando hubo la reforma a las vacaciones, prácticamente se duplicaron. O sea, pasaste de tener 6 días por el primer año a 12 días por el primer año y así en 2 días por cada año subsecuente. Entonces, fue un aumento considerable. Hoy estamos hablando que a pesar de esta reforma, como bien lo mencionas, de vacaciones, hoy están haciendo la reducción, se está planteando la reducción bajo estas condiciones. ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo te vas a organizar? Porque además, operativamente, para un empleador es muy complicado, no es tan fácil, ¿eh? Imagínate, de repente, acomoda tus horarios, acomoda tu forma de trabajo, acomoda todo el esquema que tienes hoy planteado, los puestos, los turnos, las jornadas, el número de empleados que tienes. Ahora, tienes que volver a plantear, tienes que volver a poner las fichas del ajedrez en el tablero. Y ahora, ¿cómo las voy a plantear? ¿Cómo puedo yo irlas acomodando para que no me afecte? Esta reforma fue anunciada con pues el visto bueno de las cámaras empresariales. Los empresarios están aceptando estas propuestas, no es una decisión unilateral, y esto conlleva a que se haga paulativamente, a que no se haga de manera repentina. Por ahí muchos sectores planteaban la urgencia. Fíjate, México es uno de los países que más horas de trabajo tienen en Latinoamérica. Hay países, y la jornada normal es de 40 horas a la semana en todo nuestro continente. Más horas laborales y menos pagados. Es correcto. Hay una distancia. Hay una distancia importante. Hoy lo que se está pretendiendo es que te vuelvas más productivo, que trabajes menos horas, pero que esas horas sean realmente efectivas, que realmente produzcas, que realmente estés trabajando, que realmente estés desempeñando tus servicios de manera adecuada. ¿Y va a funcionar, Mario? Porque ¿cuál puede ser la repercusión positiva o negativa que esto tenga a corto, mediano plazo? Porque estamos hablando de 5 años, de aquí al 2030 aproximadamente. ¿En qué momento podemos ver que el Producto Interno Bruto, que estas horas laborales reducidas, este aumento del salario mínimo, bueno, por lo menos en las condiciones establecidas, pueda generar sí mejores recursos internamente para el país? Son grandes retos porque cuando tú tienes más presión, por ejemplo, este tema del aumento salarial, tiene implicaciones importantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto no le aplicas a todos los trabajadores de tu empresa, también es que hay una compresión salarial. ¿Qué quiero decir? Si el aumento al salario mínimo se da en estas condiciones, bajo estos porcentajes, tú haces que el trabajador que gana menos cada día se acerque más a los directivos, a los puestos gerenciales o a los trabajadores que de alguna manera tienen más tiempo, más experiencia o se desempeñan en otros cargos. Entonces, eso te obliga
a que, imagínate, si yo gano lo mismo que un empleado general, siendo yo o teniendo un puesto de supervisión, un puesto directivo, pues entonces yo también como empresario tengo que hacer ajustes en mis salarios para evitar esta compresión salarial. Claro. No puedes igualar salarios porque las condiciones son diferentes, porque los puestos son diferentes, las obligaciones son distintas también. Sí. Entonces, este es un tema importante. Esto implica un ajuste necesariamente a tu organización, implica un ajuste necesariamente a tu forma de trabajo, a los salarios que tienes planteados. Y a los organigramas de cada empresa. Es correcto. Eso es por un lado. Por el otro, acuérdate que hay algo que se llama salario base de cotización para temas del seguro social. Si yo te aumento el salario, aumenta el salario base de cotización y por lo tanto aumenta el costo de tener a un trabajador en el seguro social, en el Infonavit. Si yo aumento el salario, aumento también el pago de prestaciones. Tú hablabas ahorita de 12 días de vacaciones, de un aumento significativo. Bueno, a ese aumento significativo en días, auméntale también el 12%, el 13% que vas a tener hoy que aumentar en esas prestaciones. Hablamos de aguinaldo, hablamos de prima vacacional, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva este tema, hablamos de impuestos, hoy generas más impuestos y entonces, por un lado el gobierno, pues al tener salarios bases de cotizaciones más altos, también tiene más recaudación. Va a haber recaudación de impuestos y el patrón es el que va a tener que absorber esta carga de manera general, tanto en prestaciones, tanto en condiciones sociales, de seguridad social y con el tema fiscal. Como ha pasado en otros aspectos, Mario, hay quienes no van a acatar estas disposiciones y se lo van a pasar por alto. ¿Qué hacer al respecto? ¿En qué momento o a quién acudir para defenderse sobre el hecho de que no le reduzcan las jornadas laborales, de que no le aumenten el salario mínimo? ¿Cómo tomar en cuenta esta manera o este apartado de manera legal para defenderse si es que llegan a presentar una situación así? Mira, es importante. Este tema, finalmente, cuando tienes tantas obligaciones, cuando tener una empresa, tener un negocio te cuesta tanto, pues lo que buscas, y desafortunadamente está pasando en nuestro país, prevalece la informalidad. Y no solo prevalece, va en aumento el tema de la informalidad. Hoy la actividad económica real de nuestro país, hablando laboralmente, estamos hablando de un 55 o más, casi 60% de trabajos informales, de fuentes de empleo informales, que donde yo ya no puedo como empresario tenerte en el seguro social, ya no puedo pagarte cuotas de seguridad social, no te voy a pagar prestaciones. ¿Quieres trabajo? Esto es lo que te puedo ofrecer. Te pago por fuera, no pagamos impuestos y esto es un gran problema que enfrentan los trabajadores. Hoy muchos no recibieron aguinaldo, muchos no recibieron prestaciones y entonces están bajo la situación de o aceptas lo que hay o te vas, o estás fuera de la empresa, o ya no me conviene tenerte a ti dentro de mi organización. Sí. Lo importante es que los trabajadores sepan que hoy hay canales importantes de comunicación con la autoridad, en este caso la Secretaría del Trabajo, tiene en su plataforma un canal en donde tú de manera anónima mandas un correo y puedes denunciar a tu patrón si es que no te reducen las jornadas laborales de acuerdo a lo que está planteado una vez que se apruebe la reforma, o bien si no te cubrieron el aguinaldo, si no te cubrieron tus prestaciones, si no te dan este aumento salarial y tú recibes el salario mínimo, puedes acudir de manera anónima. ¿Por qué anónima y por qué es importante este tema? Muchas veces cuando tú te quejas con tu empleador, con tu patrón, oye, pues ya te quejaste, ya me estás reclamando, ya no me convienes, ya esta situación pues de alguna manera se vuelve un tanto vulnerable e implica que tengas que salir de la fuente de trabajo o que te despidan o que te rescindan el contrato porque estás reclamando tus derechos. Entonces, este canal anónimo es importante porque denuncias al patrón y la autoridad, una vez que revise la procedencia o no de la reclamación, él puede ir e inspeccionar, él puede ir a verificar que efectivamente se cumplan con estas obligaciones. Si tú lo quieres hacer de manera efectiva, de manera directa, reclamarlo de manera pues personal, lo puedes hacer también, puedes acudir ya sea a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, en donde ellos te dan la asesoría, citan al patrón y tratan de conciliar,
O bien, el procedimiento laboral también ha cambiado. Hoy, antes de poder demandar, necesitas previamente tener una conciliación. Hay centros de conciliación, tanto federales como locales, en donde los trabajadores pueden acudir a ese centro, solicitar una cita para que llamen al patrón, tengan una audiencia de conciliación y que se pueda conciliar el pago de estas prestaciones y, sobre todo, el respeto de los derechos laborales hacia los trabajadores. Un tema importante porque es indispensable tomar en cuenta que las prestaciones, que las condiciones para los trabajadores tienen que ser apegadas a lo que está estableciendo la ley, pero ¿qué pasa del otro lado también con los empresarios, con quienes también, o de quienes también depende ese trabajo, pero que no estén respaldados? Es decir, si se reducen las jornadas laborales, si se aumenta el salario mínimo, pero no hay más producción, no hay más, o no hay un beneficio económico y un aumento, un ingreso. Sí, un aumento en cuanto al rendimiento para su empresa. Ellos de qué manera se pueden, porque se van a acatar, están de acuerdo, se tienen que hacer responsables sobre esto, pero no ven un beneficio en estas condiciones. Ellos también de alguna manera se pueden respaldar o tendrían puntos para poner sobre la mesa sobre este aspecto, porque tendría que ser parejo para los dos, tanto uno para el otro, ¿no? Es correcto. Lamentablemente no lo hay. Y mira, por eso hablaba yo de este gran reto que significan estos cambios. Se anuncian, indudablemente nadie pone en duda este beneficio hacia los trabajadores, nadie pone en duda que es bueno que se puedan ajustar los horarios de trabajo, que se pueda aumentar de manera significativa el salario. Creo que eso es muy importante aclararlo. Eso no está en duda. Qué bueno, y se celebra y al final tenemos muchos motivos para festejar estos aumentos, pero también tenemos que ponernos, como bien lo dices, del lado del patrón. ¿Cuál es hoy el reto más importante? No me estás dando beneficios. No hay beneficios fiscales reales. No hay un apoyo por parte del gobierno hacia los empresarios. Por el contrario, si tú te das cuenta, es una serie de cargas. Hoy hablamos de una ley silla, donde tengo que tener sillas, tengo que tener espacios, tengo que invertir. Voy a ver cómo voy a plantear mis nuevos horarios de trabajo para poder cumplir con esta reforma. Voy a ver cómo te voy a dar estos aumentos. Imagínate cuántos empresarios que hoy nos escuchan, nos ven, tienen realmente un ingreso o tuvieron un ingreso mayor al 13%. ¿Cuántos? Entonces, no tuve una productividad mayor, mis ventas no aumentaron, mis ingresos no aumentaron, pero mis gastos hoy operativos sí aumentan. Mi salario hoy sí aumenta. Tengo esa obligación. Y ante la obligación no tengo estos apoyos fiscales, financieros, no tengo estos apoyos económicos para poder solventar estas obligaciones, que hoy por hoy no están exceptuadas de su cumplimiento. No hay nada que te pueda exceptuar el cumplir con esto. Entonces, si no lo cumples, ya estás fuera del marco legal. Hay algunos planteamientos sobre este tema y algunas dudas que se generan en la audiencia. Muchas gracias, como siempre, por participar. Que dicen, ¿qué tanto esto es un asunto político, electoral, de cara a las elecciones intermedias a algunos estados, o es un asunto verdaderamente de crecimiento económico, de beneficio para los trabajadores? Porque esto lo había prometido la administración anterior, pero no se llevó a cabo. ¿Qué tanto es político y qué tanto es económico, tomando en cuenta a los retos que nos vamos a enfrentar el próximo año, Mario? Sin duda alguna, como se anuncia, es eminentemente político. Hoy se habla del bienestar del pueblo, del bienestar de los trabajadores. Sí tenemos que tomar en consideración, por ejemplo, desde que entró la administración anterior hasta la fecha, estamos hablando de un aumento salarial de casi 158% más o menos de aumento salarial. Imagínate, es una cantidad muy considerable, son porcentajes muy elevados. Se decía, va a aumentar la inflación si aumentamos de esa manera los salarios. La inflación, dicen, no ha aumentado, no se ha disparado como se pensaba, pero también es cierto, tú pregúntale a los trabajadores, ¿esto realmente te ha beneficiado? ¿Realmente te sigue alcanzando? Yo siempre pongo el ejemplo de las tortillas. Las tortillas, cuando inició el gobierno anterior, estaban más o menos en un precio de 13 pesos, 13.50, ¿no? Hoy, ¿cuánto cuesta el precio de la tortilla? Hay lugares donde lo puedes encontrar hasta en 30 pesos el kilo de tortilla. Por lo menos entonces, arriba de 20 pesos, sí. Entonces, imagínate, es muy, muy de 23 a 30 pesos. O sea, ¿cuánto te ha alcanzado? Tú ve al súper hoy, trata de hacer una canasta básica, trata de comprar tus necesidades básicas
y hoy ha aumentado considerablemente esos precios. Los ajustes a las situaciones que no son básicas cada vez son más caras. El transporte, la gasolina, etcétera, etcétera, han aumentado. Y entonces, ¿cuál ha sido ese beneficio? Hoy, políticamente hablando, claro que al partido del gobierno pues le beneficia para temas electorales, claro, porque son anuncios que son sumamente populares. Pero también es una realidad que era necesario hacer estos ajustes. Hoy, por ejemplo, hubo una reforma importante en el tema de subcontratación, que era ya necesario hacerlo, que era ya necesario reglamentarlo, poner candados. Y entonces, ¿suena populista? Sí. Hablar de un aumento salarial suena populista, sí, pero también era necesario ya hacerlo. Pero más que necesario, obligatorio, porque me parece, no sé cómo lo veas, Mario, está disfrazado. Mira, con el aumento del salario mínimo, algunos expertos, en este caso tú, muchos expertos han señalado que en este 2024, sin tomar en cuenta lo que va a pasar con el próximo año, este salario mínimo, este aumento tanto de 9,500, aunque sea en la frontera de 13,500, sigue siendo insuficiente para cubrir la canasta básica, que es de los 123 productos, y que se requeriría alrededor de 1.5 veces el salario mínimo mensual para cubrir estas necesidades. Entonces, sí es un apartado político, es más que una necesidad, es una obligación, pero está disfrazado con la inflación, con la crisis económica que ha reflejado los aumentos de impuestos y de prácticamente los 123 productos de la canasta desde el principio de este año. Indudablemente sí. Indudablemente sí, y ahí es donde te das cuenta que estos esfuerzos son insuficientes, no alcanza para cubrir esas necesidades, y hoy el trabajador sigue teniendo estas penumbres. Fíjate, decían ellos, hemos sacado de la pobreza a un número significativo de mexicanos que hoy ya ganan este salario mínimo. Bueno, no, ¿cuántos realmente están en la formalidad? ¿Cuántos realmente se han visto beneficiados con este aumento? ¿A cuánto se les aplica? ¿Qué estás haciendo tú para revisar? Ley que no es revisada, pues probablemente no sea cumplida tampoco. Entonces, ¿qué canales estás teniendo tú para poder hacer inspecciones, para poder supervisar que efectivamente las fuentes de trabajo se estén aplicando de esta manera y que se estén llevando a cabo estas reformas y estas condiciones de manera adecuada, de manera legal, y que sea un beneficio real para el trabajador? Eso es lo verdaderamente importante. Y es el gran reto que tiene hoy nuestro sistema laboral mexicano, en donde los empresarios tienen que adaptarse, tienen que cumplir a estas nuevas condiciones, pero los apoyos, ¿dónde están? ¿Qué beneficio voy a tener yo? ¿Y cómo me estás apoyando tú, gubernamentalmente hablando, en estas obligaciones? Para que las pueda cumplir, para que realmente se hagan efectivas. Mira, Alice 9195 dice, claro que no me alcanza para nada el salario mínimo, el salario no aumenta, solamente aumentan los gastos, subió para la clase baja y baja, pero para la clase media baja o media, esto no ha generado ninguna igualdad y las leyes no son iguales para todos. También dice, ¿en dónde va a estar la productividad del ambiente laboral? Dice Anastasio Evangelista, ¿en dónde va a estar el ambiente laboral? Debe de ser equitativo. Siempre y cuando el gobierno no le cobre tanto de impuestos a cada uno de los trabajadores. O sea, porque se aumenta el salario mínimo, pero se aumenta también el ISR, se aumenta el impuesto. Aumentas todo. Sí, entonces... Aumentas todo. Y esto que habla ella de la igualdad, claro, es parte de este problema. La clase media hoy es la que no se ve beneficiada. ¿Por qué? Porque normalmente no percibe un salario mínimo. Y por lo tanto tampoco se ve beneficiado con estos aumentos. Esto va para la gente que recibe menos. Claro, y las cosas cuestan igual para todos. Cuestan igual, y es esta brecha que hablábamos salarial, ¿no? Esta compresión salarial en donde, a ver, él hace menos, tiene menos responsabilidades y hoy está ganando casi lo mismo que yo. Y entonces esto crea un mal ambiente laboral, crea esta presunción de pues estamos ganando casi lo mismo cuando no hacemos lo mismo, cuando no tenemos la misma preparación, las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones, y ahí es donde empieza este conflicto. Por eso es un gran reto para el empresario mexicano. Dicen, la inversión ha crecido. No es cierto. ¿Quién quiere invertir hoy en su sano juicio en México con todas estas obligaciones, con todas estas cargas? Es complicado, es difícil, lamentablemente, porque lo que se trata es generar empleos, generar más oportunidades de trabajo, más ingresos para nuestro país, pero
Pues esto no siempre ocurre así y hay elementos que te ponen hoy en la mesa en donde si tú quieres abrir una empresa o quieres mantener tu pequeña o mediana empresa, tienes que verdaderamente sacar números para ver si efectivamente te alcanza y te alcanza para cubrir todas estas responsabilidades, todas estas obligaciones que no siempre son fáciles. Claro. Entonces, para cerrar concretamente este año, se empiezan con 2 horas menos, el siguiente con 2 horas menos, etcétera, hasta llegar a las 8 horas. ¿Qué podemos ver, qué reflejo podemos ver económicamente de crecimiento, pero también en materia laboral de eficiencia en este próximo 2026, tomando en cuenta que, ya lo decías, el 2027 es cuando se va a establecer ya esta condición, el primer año de esta condición? Es correcto. Yo creo que este año 2026 será de preparación, será de planeación, será de ver cómo voy a operar a partir del 2027, sea es efectivo estos 2 días primeros, ¿no?, de reducción de jornada a partir del 2027. Entonces, este año 2026 tienes que hacer un análisis real de cuántos trabajadores verdaderamente necesito, cómo puedo operar, cómo puedo ser más productivo, porque de eso se trata esto, de buscar que mi negocio crezca, que mis ingresos también aumenten y ver la forma de que los trabajadores estén en mejores condiciones, sí, que haya un buen ambiente laboral, sí, pero también que sean productivos, que trabajen más, que produzcan más a pesar de esta reducción de la jornada de trabajo. Correcto. Bueno, pues es un tema complejo al que tenemos que prestar atención. Muy porque complejo. este año de tránsito al 2026, para entrar de lleno, ya bien lo decías, al 2027 con las primeras 2 horas de trabajo, va a generar incertidumbre, pero también va a generar cierta complejidad, porque en un año las condiciones laborales, también la crisis económica puede cambiar drásticamente, y el 2027 puede ser un año inclusive pues ya no de impacto en este sentido, sino en este año de tránsito puede generar discordias en cuanto a este tema. Mario Alberto, muchísimas gracias. Mario Alberto Rebolledo Martínez, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Latinoamericana, experto en temas laborales. Gracias, como siempre, por estar aquí. Feliz Navidad. Y bueno, esperemos que tengamos un buen año el próximo 2026. Seguro que sí, Max. Al contrario, muchas gracias a ti, gracias a toda la saga, gracias por el espacio y estamos aquí. Bienvenido siempre. Muchas Igualmente, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora, es importante también porque son asuntos que vienen de la mano, es indispensable comprender los resultados y las perspectivas económicas ahora que está cerrando este 2025. Y bueno, nadie mejor que el economista Sergio Negrete, con quien nos enlazamos vía Zoom para entender las expectativas económicas que tiene nuestro país de cara al próximo año. Muchísimas